Hola, os damos la bienvenida a Cuarto Propio en Wikipedia. En este vídeo pretendemos daros algunas claves sobre cómo editar en Wikipedia desde una perspectiva feminista. Y lo vamos a hacer en base a la experiencia que hemos ido acumulando como grupo desde el año 2015 que iniciamos nuestra andadura. Como veis, se trata de una versión revisada respecto a la que subimos a Wikimedia Commons hace un par de años, en el año 2022. Esta se diferencia en que por una parte es una versión comentada y por otra parte hemos hecho aportes, añadido ejemplos y esperamos que os sea de utilidad. Si queréis acompañarme. Empezamos estableciendo unas bases generales y para eso lo mejor es partir de una pregunta también general, que es la de ¿qué supone editar en Wikipedia desde una perspectiva feminista? Bueno, pues lo fundamental y básico, el punto de partida, es la toma de conciencia. Ponerse lo que metafóricamente se ha venido a denominar las gafas violeta y perder la miopía, empezar a ver cosas que hasta ahora no se veían porque se tienen interiorizadas y normalizadas. Son dos cosas fundamentales: el androcentrismo, que es situar al hombre como centro y medida de todas las cosas, lo que hace que las mujeres queden relegadas, que no se vean, que queden opacadas y en cualquier caso distorsiona la realidad. Y por otro lado, empezar a ver los estereotipos sexistas, esos estereotipos que consisten en atribuir capacidades y roles diferenciados a hombres y mujeres sin ninguna base científica, pero naturalizados a través de mecanismos de transmisión cultural, psicosocial, que además lo refuerzan y lo reproducen. Entonces hay que empezar a ver esto, tomar conciencia de que esto existe para revertirlo. Y luego, por otra parte, hay que tomar conciencia de la importancia del uso de un lenguaje no sexista, un lenguaje neutral e inclusivo, que aunque existen muchos prejuicios contra este lenguaje inclusivo, tenemos que saber que no es otra cosa que un lenguaje que no oculta, no subordina, no excluye y no quita la palabra. Muy relacionado con lo anterior es este término, la criptoginia, recientemente acuñado y como no ya recogido en Wikipedia, que lo define como el fenómeno recurrente a lo largo de la historia y en la mayoría de las culturas de ocultación de las mujeres y referentes femeninos en diferentes ámbitos de la sociedad, especialmente los de mayor prestigio. Bueno, pues de esto tenemos que ser muy conscientes cuando editemos en Wikipedia. Esto tiene que ser un elemento director o una base para editar en Wikipedia y tratar de neutralizar esto, ¿no? Bien, establecidas ya estas bases, damos paso al grueso de la guía, que está dividida de manera muy esquemática en malas prácticas a evitar y buenas prácticas a fomentar. Todo ello acompañado de ejemplos muy ilustrativos. Dentro del bloque de malas prácticas a evitar estaría en primer lugar la de menospreciar logros y méritos referenciándolos o atribuyéndoselos a figuras masculinas. Esto lo veremos clarísimamente en los ejemplos. En segundo lugar estaría definir a la protagonista por roles esencialistas de madre y esposa. Si procede, pues ponerlo en el cuerpo del texto, pero no en la entradilla, porque en la entradilla va lo fundamental, lo específico de esa persona, por lo que esa persona merece estar en Wikipedia por los logros que ha tenido, ¿no? Ella específicamente. Y luego también hay que evitar el uso de expresiones tales como mujer de, amante de, viuda de, que lo que hacen es darnos una imagen pasiva y dependiente del personaje. Si procede, decir estuvo casada con, tuvo una relación con, que preservan esa imagen activa y autónoma de la persona en cuestión. Más malas prácticas a evitar. Bueno, pues está muy frecuente, que es el uso de binomios estereotipados mujer-hombre, del tipo de mujer musa, bellísima, que inspiró a ese hombre genio, todo inteligencia, ¿no? Esto es un estereotipo y detrás lo que suele haber son mujeres opacadas, ¿no?
detrás de esa figura masculina sobredimensionada. Entonces conviene explorar y ver lo que hay detrás, porque realmente es algo que no obedece a la realidad. Otra mala práctica a evitar es el empleo del nombre de pila, sin más, el uso de diminutivos, apelativos. Si es el caso, si procede, pues indicar conocida por, popularmente llamada tal. Este es el caso, por ejemplo, de Evita Perón. Bueno, pues si era conocida por Evita Perón, hay que indicarlo. Otra cosa es que sin fundamento nosotras le demos ese tratamiento. Más malas prácticas a evitar, pues el empleo de palabras que enfatizan el género o reducen a una sola dimensión, como dama, madre, abuela, señorita o mujer, en lugar de poner el nombre, apellidos o profesión. También hay que evitar aportar datos relativos a las características físicas cuando además no son relevantes ni aportan nada respecto a la profesión o a la actividad de la persona biografiada. Derivado del anterior, también hay que evitar adjetivar y opinar, esto siempre en una enciclopedia, pero sobre todo para enfatizar el aspecto físico de una persona. Por supuesto hay excepciones, imaginemos que estamos en el artículo de Cyrano de Bergerac, por razones obvias hay que hacer determinadas alusiones, pero que esto esté muy fundamentado, muy justificado. Por último, en lo que a las malas prácticas se refiere, hay que evitar en las traducciones atribuir al género masculino por defecto los nombres desconocidos en nuestro idioma. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque hay estudios que muestran que en artículos académicos, en libros y, como no, también en Wikipedia, esto sucede. Y además es que en Wikipedia contamos con la herramienta de traducción, lo que puede hacer que hagamos traducciones de manera acrítica o de manera muy automática. Entonces hay que estar atentos a que esto no suceda. Luego, dentro del bloque de buenas prácticas a fomentar, lo primero es el uso del lenguaje no sexista e inclusivo. Esto en realidad es la perspectiva con la que tenemos que editar, el trasfondo que tenemos que tener presente para editar en Wikipedia. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que no oculta, no subordina, no infravalora, no excluye y no quita la palabra. Aterrizando esto, se traduce entre otras cosas, en centrarse en la descripción de los logros y las contribuciones de la persona biografiada y solo aspectos personales o físicos si son relevantes para comprender su figura y su trayectoria. Más buenas prácticas a fomentar. Bueno, pues hacer uso de los enlaces internos dentro de Wikipedia porque permiten relacionar unas entradas con otras, consolidar esa entrada dentro de todo el entramado de lo que es la red de Wikipedia y además resaltar ausencias al quedar en rojo lo que no está. Y esto es especialmente importante en el caso de las mujeres, resaltar esas ausencias. Luego, también muy importante en el caso de las mujeres, contextualizar para entender las circunstancias sociales y culturales que acompañan las biografías, porque si no las desigualdades se naturalizan, no se entienden, ¿no? Por otra parte, es muy, pero que muy interesante comparar artículos de parejas afectivas y profesionales de mujer-hombre para subsanar sesgos androcéntricos y sexistas, buscando alcanzar el equilibrio y coherencia entre las biografías, ¿no? Y esto lo vamos a ver clarísimamente en los ejemplos. Luego, prestar atención a las traducciones, que este es el reverso de la mala práctica, donde se atribuye al género masculino por defecto los nombres desconocidos en nuestro idioma y revertir los sesgos en este sentido que encontremos. Y, por último, prestar atención a las imágenes que acompañan al texto y su leyenda a pie, porque también son lenguaje. Y dicho esto, ahora vamos a observar dónde y cómo están tratadas las mujeres. Y aquí en el primer ejemplo, pues enlazamos con lo anterior que señalaba que es importante fijarse en las imágenes porque también es un lenguaje. Entonces, recordemos el lenguaje no sexista es un lenguaje que no oculta, no subordina, no infravalora y no excluye. Y pues aquí vemos que estas dos imágenes que ilustraban
los artículos de Mónica García, de dos políticas, Mónica García Gómez y Ángeles Amador Millán, de dos partidos diferentes, pues estaban detrás del líder de su partido, ¿no? Esto no se debe de hacer. Bueno, pues algo que debería ser obvio, que es que si ellas son las biografiadas, ellas deben ser las protagonistas, empezando por la foto, por su imagen, pues no siempre se cumple. Y entonces ahí tenemos que estar atentas. Entrando ya en los textos, y fundamentalmente nos vamos a centrar en las entradillas de la enciclopedia de Wikipedia, tenemos aquí el primer ejemplo, que es una revista, la revista Blanca, que dice que fue una publicación anarquista que fundaron Juan Monseny Carret y su pareja Teresa Mañé Miravet. Bueno, ojo con lo de su pareja, nosotras consideramos que este es un enfoque androcéntrico y que lo suyo sería poner la pareja formada por, ¿no? Si la revista fue fundada por los dos, hay que ponerles a los dos al mismo nivel, lógicamente. Este es un ejemplo de lo que encontramos muy frecuentemente en Wikipedia y para lo que hay que estar muy atentos, que son artistas, escritoras, investigadoras invisibilizadas. Ellas no aparecen citadas en los artículos de sus socios o coautores, y sea al contrario, como en este caso emblemático de Gerda Taro y Robert Capa, en donde la obra conjunta de los dos es atribuida a él en exclusiva. Entonces, bueno, en el artículo de ella se mencionaba a él y en el de él no se mencionaba para nada a ella, ¿no? Ella murió prematuramente, pero la marca Robert Capa era de los dos, como sabemos. Y bueno, pues esto hay que huir de ello y bueno, pues hay que decir que hay que nombrar esto, más conocido como Robert Capa, alias que adoptó junto a su pareja Gerda Taro. Siguiendo con parejas, en este caso del ámbito de la pintura, tenemos aquí que a ella se la define en la entradilla como alumna, colaboradora y compañera sentimental de Kandinsky. Es decir, se la referencia a una figura masculina. Y a él se dice que fue pintor. En el caso del artículo de ella se nombra 9 veces a Kandinsky por su apellido, refiriéndose siempre a la obra del pintor, y en el caso de la biografía de él se incluye a ella, nombrándola como Gabriel, y siempre por su relación personal con ella y no como pintora, con independencia de que él fuera un pintor muy relevante, su proyección fuera mucho mayor que la de ella, a ella no se la puede tratar así, ¿vale? Esto hay que revisarlo. Bueno, continuamos con la comparación de parejas, porque como veis da muchísimo juego. En este caso de ámbito español, son dos muy conocidos periodistas que son pareja. Y bueno, vemos que en el caso de uno y otro hay diferencias. La primera que llama poderosamente la atención es que en el caso de ella se resalte sus medidas, ¿no? La ficha, ya me diréis para ejercer el periodismo qué importancia tiene eso, ¿no? Luego es también muy interesante comparar el lugar que ocupa la vida personal dentro de cada biografía, en el caso de ella y en el caso de él. Como veis, en el caso de ella está más arriba y en el caso de él más abajo, ¿no? Como más marginal. Y luego también interesantísimo el tema de las referencias. Hay una diferencia, él solamente tiene 2 y ella tiene, bueno, pues más de 10. Y es que los estudios muestran que para las biografías de mujeres la comunidad wikipedista pide mayor número de referencias como para demostrar que son relevantes que en el caso de los hombres, ¿no? Y bueno, pues esto vemos que esta comparación nos demuestra que aquí hay cosas que chirrían y que no deben de hacerse. Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo que es más de lo mismo, para que veáis que no se trata de un caso aislado. Vemos a dos periodistas nuevamente que son pareja y que
bueno, pues ambas entradas, si las comparamos, pues vemos que hay diferencias importantes. Se vuelve a repetir el tema de las medidas en el caso de ella, se vuelve a repetir que en el caso de los datos personales están más arriba en el caso de ella, mientras que en el caso de él está como más marginal, es algo mínimo. Y bueno, esto son también cosas que hay que revisar y estar muy atentos. Y para terminar, este artículo que realmente no tiene desperdicio y por eso, bueno, conviene detenerse un poquito en él. Dice, Amparo Barallón, hija de unos comerciantes zamoranos, estaba casada con el escritor español Premio Nacional de Literatura en 1935 Ramón J. Sender, al que conoce en Madrid mientras trabajaba militando ambos en organizaciones anarquistas de la localidad. Cuando se produjo el parcialmente fallido golpe de Estado que más tarde dio lugar a la Guerra Civil, se encontraba con su familia en la Sierra de Guadarrama de vacaciones. Conocidos los acontecimientos, su marido se dirigió a Madrid para refugiarse, mientras que le recomendó a ella que marchase con sus hijos a Zamora por considerarlo un lugar seguro. Una vez allí, fue delatada a las tropas franquistas, llevada a prisión junto a su hija de 7 meses y fusilada en las tapias del cementerio de la ciudad, unas semanas después de que sus 2 hermanos también sufriesen el mismo destino. Bueno, al margen de que este artículo no tenga una fórmula, una forma enciclopédica, es muy cuestionable, pero es muy interesante fijarse que no sabes a quién, llega un momento que no sabes a quién se está refiriendo el artículo, si a él, a ella. ¿Quién es la protagonista del artículo? Ella, pues ella debería de tener el máximo protagonismo, sin duda. Luego llama poderosamente la atención el uso de los verbos. Pasivos para ella, fue delatada, llevada a prisión, fusilada, y activos para él. Se dirigió, le recomendó a ella, o sea, un tutelaje de la figura masculina que cobra un protagonismo desmesurado y que opaca a la verdadera protagonista que debiera de ser del artículo. Entonces, por supuesto, esto no debe suceder. ¿Cómo quedó la entrada después de trabajar sobre ella? Bueno, pues a veces menos es más, ¿no? Y en este caso quedó Amparo Barallón Miguel. Fue una pianista y activista anarquista republicana, socialista y feminista española. Fue fusilada por los sublevados en los primeros meses de la Guerra Civil Española. Bueno, también aprovecho para comentaros una práctica que nos gusta hacer en cuarto propio, en el caso español, que existen los 2 apellidos y que ahora ya, bueno, la legislación ha cambiado, aunque sigue habiendo mucha inercia social, pero la legislación obligaba a poner el apellido del padre en primer lugar y el de la madre en segundo. Entonces, poner los 2 apellidos nos parece que es otra forma más de dar visibilidad a las mujeres y dar importancia a las mujeres. Bueno, pues ahora te toca a ti. Ahora os toca a vosotras, a vosotros, a quienes estáis al otro lado de la pantalla, a empezar a editar en Wikipedia, a mirar Wikipedia de una manera consciente según las claves que hemos estado viendo aquí y a transformar las cosas. Para terminar, me gustaría haceros algunas invitaciones. La primera es que si os habéis encontrado o si os encontráis en el futuro con algún artículo en Wikipedia que creáis que puede enriquecer la parte de ejemplos de esta guía, no dudéis en escribirnos. Nos son de mucha utilidad todos estos ejemplos, como veis. Si tenéis alguna duda sobre el contenido de esta guía, también escribirnos. Y sobre todo, si queréis sumaros a nuestro grupo, que es un grupo abierto, a Cuarto Propio en Wikipedia, y editar con nosotras, aprender a editar, pues seréis muy bien recibidos. Tenéis ahí donde nos podéis seguir en redes y donde nos podéis conocer mejor en ese espacio dentro de Wikipedia. Y luego ya sí me gustaría cerrar esta presentación comentando que a Cuarto Propio en Wikipedia nos gusta trabajar compaginando, articulando
los reconocimientos individuales con los colectivos. Y entonces, en este sentido, destacar que aunque fundamentalmente esta guía ha sido materializada por las dos personas que figuran ahí, lo cierto es que esto se ha hecho en el marco de una actividad colaborativa, de un proyecto colaborativo, que es cuarto propio en Wikipedia. Sin ese marco, sin esa inspiración, sin ese cobijo, pues esto no hubiera sido posible. También decir que las ilustraciones son obra del artista Macarena Olivera Jardoy, y que tanto estas como las fotografías que han sido utilizadas, que aparecen en la guía, se encuentran disponibles en Wikimedia Commons.